Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos a una invitada especial, a Mayela. Bienvenida. Muchísimas gracias, hermana, por invitarme. Dios les bendiga a todos aquellos que nos están viendo, a los que nos están escuchando por la radio. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga a todos. Comencemos el programa presentando a la anfitriona, a Dorita. Hola nuevamente. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Vamos a iniciar conversando con Mayela. ¿Desde cuándo escuchó la palabra de Dios? A finales del año 1999, mediados de año 1999, el hermano de mi mamá, el hermano mayor de mi mamá, ya se estaba congregando en la iglesia y él nos invitaba a que viniéramos a la iglesia. Nos invitaba a toda la familia, pero siempre dentro de una familia, dentro de la iglesia tradicional, rechazábamos cualquier invitación de él o nos rebelábamos a cualquier invitación que él nos hacía para la iglesia, para desayunos, pero él siempre nos estaba invitando. Pero el Señor hace la obra y en una invitación a mediados de en interciclo, una amiga mía, que yo la había hecho muy buena amiga, me invitó a la iglesia de ella. Y ahí recibí al Señor. Posteriormente estuve en una transición, como una época de rebeldía, porque mi mamá quería que yo no estuviera ahí, pero mi tío siempre insistía en que nosotros teníamos que congregarnos y que teníamos que congregarnos. Por un tiempo dejé de asistir a la iglesia. ¿Y cuál era la razón que les hacía rechazar el conocimiento de la palabra de Dios? Porque nosotros teníamos en nuestra mente que si asistíamos a una iglesia aparte, ahí estaba el mismo Dios, ahí estaba la palabra de Dios y que no necesariamente teníamos que estar congregándonos en la misma iglesia para poder ser salvos. Entonces, poco a poco el Señor nos fue llevando a través de su palabra y nos fuimos dando cuenta de las verdades que están escritas ahí. ¿Cómo entendían ustedes la salvación? ¿Que era gratis o que era algo que el Señor nos daba, pero jamás tuvimos la palabra confrontada a que nosotros teníamos que aceptar al Señor? Porque eso es algo que no siempre se dice o no siempre se hace el llamado. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que se nos exhorta, que nosotros tenemos que confesar al Señor con nuestra boca, entonces era algo que nosotros no entendíamos y era algo que Él siempre nos hacía hincapié. Y ahora, ¿cómo entiende usted qué es la salvación? La salvación es por gracia. La salvación es la que el Señor Jesús nos da a todos y a todas y que nos dio hace más de 2000 años en esa cruz. La salvación es aceptar y confesar que el Señor Jesús es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, que vino y padeció, que murió y que resucitó. Esa es la salvación. Es importante la confesión. Correcto. Para poder ser sí. partícipes de Sí. esa bendición. De esa bendición. ¿Qué es lo que tenemos Señor, que confesar? Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Sí. Porque no podemos estar diciendo, Señor, perdóname y yo lo voy a seguir haciendo. Tenemos que dar ese fruto de arrepentimiento y tiene que haber en nosotros una genuina conversión y tenemos que volver atrás de nuestros caminos y caminar en el camino que el Señor quiere. Su tío, quien fue el primer cristiano y les compartía, insistía en la palabra,
él daba ese fruto, ese testimonio de conversión. Sí, él fue una persona que en su vida sin Cristo fue un poco difícil su vida, pero toda la familia pudimos darnos cuenta de la obra restauradora que el Señor hace en la vida de una persona que le rinde su vida a Dios. ¿Qué áreas pudieron ver ustedes como familia que fueron restauradas en la vida de él? Bueno, su vida en general, toda su vida dio un giro de 180 grados. Él ya no practicaba o hacía las cosas que hacía antes y él empezó a congregarle y a dedicarle su vida al Señor porque él dedicó el último tiempo de su vida en predicar el Evangelio, en tratar de llevar a muchas personas a los pies de Cristo, y él era una persona que por su carácter no se quedaba sentado y decía, si alguien le decía, no voy a ir a la iglesia, él después venía y lo volvía a invitar, y lo volvía a invitar, y lo volvía a invitar. Era el carácter que el Señor le dio, le sirvió para poder evangelizar. Es más, yo podría dar testimonio de eso, porque yo conocí a Milcar. Y íbamos a unos desayunos, bien me acuerdo, y él siempre llevaba invitados y se iba con los organizadores y les decía, miren, yo he traído a estas personas porque yo quiero que escuchen la palabra, pero yo les he dicho que voy a participar. Y entonces inmediatamente, ¿verdad?, lo ponían que a hacer la oración de bienvenida o la oración de despedida. Pero el caso es que él siempre participaba. Cuando él llevaba personas invitadas, ya sabíamos que él iba a participar en la reunión y en toda la organización del evento, porque esa era la inquietud de él, ¿verdad?, que ellos vieran que él participaba y que ellos estuvieran allí y pudieran oír palabra y el Señor poder tocarles el corazón y venir a los pies de Cristo. Sí, el Señor era como una meta que ella se había puesto. El Señor le dio un amor por las almas grande, y parte del fruto, se podría decir, que Él sembró en mi familia, soy yo, ¿verdad? Ahí es donde nosotros podemos ver que la palabra de Dios se confirma, que donde Pablo le dice a Timoteo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios y en el tiempo del Señor. Sí. Todos fuimos testigos del crecimiento que Dios dio a la vida de su tío, Milcar, pero también, ¿qué áreas ha renovado Dios? ¿Cuál es la frescura que ha dado Dios a la vida de Mayela? Es indescriptible, hermana, el acercarme cada día más al Señor es algo que es una meta y es un gozo poder leer su palabra, es un gozo poder estar en la presencia del Señor. Algo que yo 13 años atrás, cuando Él me predicaba y cuando Él me decía que yo tenía que ir a la iglesia, yo no lo entendía. Y yo todavía le salía un poco como grosera y le decía, déjeme. Pero Él sembró y el crecimiento lo dio el Señor en el tiempo que tenía que ser. Ahora usted instruye a muchos niños con la palabra de Dios. Sí, ahora el Señor me ha permitido servirle en escuela dominical. Estoy sirviendo en escuela dominical y puedo instruir a estos pequeñines desde chiquititos a amar al Señor, a poder ser obedientes, a poder crecer y poder leer y poder que ellos sientan amor por la palabra del Señor. ¿Y ha visto crecimiento en ellos? ¿Qué tipo de crecimiento espiritual y ha visto en los niños? ¿Tiene algún testimonio? Fíjese que más que todo de los chiquitines de escuela dominical, antes como que nos costaba un poco para que ellos doblaran sus rodillas y se
quedaran quietos, más que todo por eso, para que se quedaran quietos un momento para poder orar antes de la clase. Pero poco a poco el Señor les ha ido poniendo el sentir a estos chiquititos para poder doblar sus rodillas y poder orar. Y hay peticiones de los niños, porque a través de las peticiones Sí. están expresando fe en el conocimiento de esa palabra que ustedes les imparten. ¿Ha habido alguna petición que pueda usted testificar que sí tuvo respuesta? Sobre todo con la sanidad y con cuando hay familiares enfermos, los niños nos piden que oremos ya sea por ellos ¿Algún caso específico? o ahorita no lo tengo en mente, pero generalmente cuando hay algún familiar enfermo, por ejemplo la mamá, que somos las más allegadas a nuestros hijos, cuando la mamá está enferma, el niño cuando hacemos la oración, pide que oremos por su mamá que está enferma. Su tío murió de cáncer. Sí. Ustedes veían a las personas que le amábamos a él, veían que llegábamos, orábamos por él, pero cuando él no recibió la sanidad, ¿se enojaron ustedes con Dios? No. o pensaron, bueno, esa palabra que él nos testificaba no es eficaz? ¿Qué pensaron ustedes? No, en mi familia siempre hubo aceptación por la decisión y por la voluntad del Señor. Yo creo que en parte de algunas de mis tías ya estaba germinando esa semilla que Él estaba sembrando, porque poco a poco nos fuimos acercando uno a uno a los pies de Cristo. Y ahí seguimos en la lucha, porque la lucha sigue día con día, porque todavía hay personas de mi familia que todavía no han llegado a los pies del Señor como debe de ser, pero no, siempre hubo una aceptación a la voluntad sabia y soberana del Señor. Ahí sí. Y entiendo que aún el día del funeral, varios familiares Sí. hicieron la decisión de rendirse a Cristo. Sí. ¿Así fue? Sí, el día del funeral el hermano Lisandro predicó, hizo el llamado y varios de mi familia aceptaron al Señor. Sí, ¿Perseveran ellos? perseveran ellos. Dentro de lo que cabe siempre hay momentos como de flaqueza, pero estamos confiados que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es. Sí. Es tan importante predicar la palabra. Es tan importante llevar a otros, invitarlos a eventos. A veces nosotros tenemos tantos pretextos, decimos, no, ¿y cómo voy yo a decirle o a hablarle de Jesús? No tengo palabra. Estamos como Moisés que dijo, ¿verdad? Correcto. No puedo hablar, o como Jeremías dijo, soy un niño. Ponemos miles de pretextos. Y nosotros vemos en la vida de su tío, él no les predicaba, él los llevaba a los eventos a veces. Quizás sabía a quién decirles, a quién no decirles, pero a los que no les podía decir, los invitaba a un desayuno, a una cena, a una Navidad, los traía a la iglesia. Cualquier esfuerzo que nosotros hagamos por llevar la palabra a otros, nunca es en vano. El Señor respalda a aquellos que estamos sembrando la palabra. Tenemos el ejemplo de su tío. Sí. ¿Y cuántos de familia ahora son salvos? Habremos unos 7, 8 personas ya, y ya, por ejemplo, primas que han crecido en el Evangelio, sobrinas que han crecido en el Evangelio, por la semilla que Él ha sembrado, que Él sembró y que aún después de muerto sigue dando frutos. Y que esa es la mejor siembra. Esa es la verdadera siembra que todo cristiano debemos hacer. No es de decir, yo voy a dar una joya para que Dios me conteste en la sanidad o en la salvación de alguien, no. Sino que el conocimiento que tenemos de Dios a través de la Biblia, esto nos impulsa a la fe, a la convicción, y todo esto nos mueve a amar más a Dios, a obedecerlo y a accionar con la misma compasión Sí. que otros tuvieron con nosotros, de compartirnos el Evangelio. Y eso es lo que veo que movió a su tío. Sí. Él tenía fe, él creyó a esta palabra
Él ingresó al Instituto Bíblico, trajo a un abogado también a que fuera estudiante del Instituto Bíblico, y cómo el inquirir más en la palabra le fue dando ese crecimiento espiritual que lo capacitó para poder darle buen testimonio y perseverar. Sí, hasta el Eso. último Hasta momento. el último Porque momento. hasta el último momento él predicó la palabra. Sí, dentro de lo que él podía hablar, él hablaba de la palabra. En los momentos lúcidos, él lo hacía. Y estamos hablando de una enfermedad muy Difícil. fuerte. Era cáncer y fue un tiempo bastante largo y también fue bastante traumático, ¿verdad? Sí, fue un poco difícil para la familia. Al parecer, el enemigo quiere atacarnos por esa vía en la familia, porque hace poco un hijo de él también murió de lo mismo. Pero estamos confiados en el Señor, que Él es el que restaura y Él es el que da la sanidad divina. Bueno, este cuerpo material, Correcto. tarde o temprano, perece, pero algo muy lindo es la promesa de Dios, de que el alma y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Pero es necesario haber creído esta palabra, haber confesado nuestros pecados a Dios, haber experimentado el dolor de ofender a Dios y perseverar en los caminos del Señor, que Dios nos ayude a todos. Amén. Dice la Escritura en el segundo capítulo, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El Señor fue paciente a través de todos los tiempos con nosotros. Es paciente con nosotros en este año, en este siglo XXI, y fue paciente en el primer siglo después de Cristo, en el tiempo de la iglesia primitiva que nos habla el libro de los Hechos. Él es paciente por la eternidad, por siempre. Su paciencia es para con las diferentes generaciones. Es paciente para con nosotros. ¿Por qué razón? Porque no quiere que ninguno perezca. Él sabía el tiempo de vida establecido para su tío Amílcar. Él sabe el tiempo establecido para nosotros. Sabe hasta cuándo nos va a prolongar los días. Amén. Él conoce el tiempo establecido para usted que nos escucha. Pero algo tan especial es poder abrazar el conocimiento de esta palabra de Dios, que nos da esos parámetros para poder caminar como a Él quiere que caminemos, para poder adquirir las promesas. Las promesas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La promesa: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aquí agrega aquí la carta. ¿Qué es lo que Él quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque el día del Señor vendrá. ¿Cómo? Así, instantáneamente, como el relámpago, como el ladrón que asalta de repente, de noche, pero como el relámpago. El Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y Él quiere que tú y tu familia, tus tíos, tus primos, tus seres muy amados, sean salvos. Toma la promesa que Dios tiene para ti, como la ha tenido para todos, para Mayela, para su tío Amílcar. Solamente dile al Señor: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados.
te rindo mi vida a ti. Perdóname, Señor, límpiame. Ahora decido creer en tu promesa, en que tú vienes. Creo que tú vienes pronto y creo que tú me das el perdón de mis pecados. Ahora consagro mi vida a ti y por la fe recibo la salvación de mi alma y por la fe creo que toda mi familia, que toda mi casa también serán salvos. Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Qué precioso programa hemos tenido hoy. Tú puedes hacer lo que Amílcar, Mayela y nosotras también. Aceptar a Jesucristo en tu corazón. Si repetiste esa oración, ahora vas a experimentar lo que es estar completos en Él. Sigue adelante. Llega a una iglesia donde Jesucristo sea el centro y lee la palabra. No dejes de orar. Platica con Dios y verás cómo tu vida cambia y también las personas que te rodean. Sigue adelante con Cristo y verás cómo Dios hace el cambio en tu vida. Y terminamos el programa con Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.